Hola, ¿qué tal? Es para mí un verdadero honor participar, aunque sea de esta forma, en diferido, en la conferencia de la diosa de Portugal del año 2022. Agradezco a todo el equipo y especialmente a Luisa Frasao su invitación, no solo para participar de manera presencial, sino también cuando se sucedieron todos estos inconvenientes relacionados con la salud, la posibilidad de presentar mi tesis doctoral de esta manera, ¿no? De manera virtual. Muchas gracias. Aprovecho ya que estoy fuera de tiempo y ya que he visto vuestras fotografías y vuestros vídeos, aprovecho para daros la enhorabuena. Entiendo y veo que ha sido todo un éxito y que habéis estado maravillosamente estos 3 días. Espero poder sumarme pronto a las próximas conferencias. Bien, yo vengo hoy a hablaros de mi tesis doctoral, que es el resultado de 6 años de trabajo, de estudio, de investigación, un trabajo que muchas veces me ha levantado a las 4 de la mañana para poder estudiar en silencio antes de atender a mi hija o de irme a trabajar. Han sido horas robadas, pero en las que he trabajado con una gran pasión y creo que esto se ve en el resultado. Es esta tesis cuyo título es Origen, demonización y pervivencia de lo divino femenino en la península ibérica, una aproximación desde la teología y el ecofeminismo. Mi tesis doctoral la defendí en mayo, en este mismo mes, pero del año 2021, en la Universidad de Alicante, que es la provincia en la cual resido. No podría hablar jamás de mi tesis doctoral ni de mis investigaciones sin hablar primero de mi querida amiga y hermana Angie Simoni San Pedro, quien fue la precursora de los estudios sobre la diosa en el ámbito universitario español. Nosotras empezamos juntas hace 20 años una búsqueda para vivir un tipo de espiritualidad que fuera una celebración de nuestra propia supervivencia, una espiritualidad alejada de ese concepto patriarcal del mal, del pecado, de esa identificación siempre de lo femenino con lo sucio. Y entonces en esta búsqueda tan particular nos dimos de bruces con la figura ancestral de la diosa. Entonces realizamos un camino en paralelo. Ella comenzó su trabajo intelectual sobre la diosa y mi acercamiento en un principio fue más desde un punto de vista emocional, espiritual, creando círculos de mujeres y talleres donde nosotras pudiéramos volver a resignificarnos desde el apoyo mutuo, desde los lazos feministas, desde la sororidad y desde la cultura de la diosa. El trabajo de mi amiga Angie dio sus frutos. Ella realizó un gran esfuerzo debido al gran avance de su enfermedad para terminar su tesis doctoral, que tiene por título La diosa, un discurso en torno al poder de las mujeres, aproximaciones al ensayo y la narrativa sobre lo divino femenino y sus repercusiones en España. Esta tesis la podéis encontrar en la red, está en el repositorio de la Universidad de Alicante. Lo ponéis en el buscador y os sale y podéis acceder a sus estudios. Y yo sé y me consta que muchas personas que habéis acudido a la conferencia de la diosa conocéis el trabajo de Angie Simonis. Bueno, pues ella defendió su tesis, obtuvo cum laude, que como sabéis es la máxima calificación, pero esa noche ingresó en el hospital y ya no volvió a salir. Esta fue su gran obra. Ella vivió hasta que pudo defender su tesis doctoral, cerrarla y dejarla ahí. Y bueno, pues yo, en ese mundo que habíamos construido juntas, de repente me enfrenté a un gran vacío, porque muchísimas conversaciones en torno, ya no solo las conversaciones personales, sino aquellas que teníamos en torno a la cultura de la diosa, o a la conceptualización ecofeminista de la tierra, se habían quedado pendientes
y ya no se podrían resolver, se habían quedado suspendidas en el tiempo. Y el trabajo de ella, a pesar de que finalmente pudo ver la luz, se quedó detenido. Ella no pudo continuar haciendo difusión de su trabajo. Entonces, tras unos meses y siempre con la guía y el apoyo de nuestra amiga común y que es mi directora de esta tesis doctoral, la doctora Inmaculada Fernández Arrillaga, pues decidí continuar el trabajo de mi amiga Angie, tomar el testigo que ella nos había legado y de alguna manera sentí que así continuaban nuestras conversaciones. Para mí es un honor el poder hablar de ella y me siento muy honrada. Bueno, hasta que yo comencé la investigación sobre la divinidad femenina, algunos de mis trabajos habían estado orientados a la persecución de mujeres que tuvo lugar en Europa y a la que se le llama caza de brujas, que acabó con la vida de miles de niñas y mujeres. Las estimaciones feministas hablan de alrededor de 9 millones de víctimas. Las estimaciones académicas más aceptadas hablan de 60.000. Bien, las estimaciones académicas hablan de 60.000 asesinatos recogidos en las actas, pero ¿y todas aquellas mujeres que murieron en las cárceles? ¿Y todas aquellas mujeres que murieron bajo tortura? Todas aquellas mujeres que quizás pudieron regresar a sus casas, pero quedaron tocadas para todas sus vidas. Cuando yo estudié este tema, me impresionó profundamente la caza de brujas, la persecución de mujeres que se produjo en las comarcas de Vic, que es una zona de Cataluña, en el primer cuarto del siglo XVII. Investigando, encontré que en apenas 10 años, en Cataluña, fueron ejecutadas alrededor de 400 mujeres por el delito de la brujería. Y ante la pregunta de por qué se llevó a cabo esta persecución, las respuestas fueron múltiples y entre ellas me encontré prácticas mágicas que tenían mucho que ver con un sustrato cultural anterior vinculado a la tierra. Este sustrato estaba relacionado con una cosmovisión animista superviviente de aquellas prácticas denominadas paganas que venían realizándose desde la antigüedad, relacionadas con la fertilidad y con los ciclos naturales. Y en algunos momentos de esta investigación se pusieron de manifiesto puntos de relación entre estas prácticas y restos de cultos vinculados a una divinidad femenina ancestral. ¿Cómo había llegado lo femenino, desde lo sagrado hasta esa degradación, hasta ese horror? Era una pregunta que sobrevolaba todo el rato mis lecturas y que siempre estaba presente. ¿Cómo las mujeres habíamos pasado de ser conceptuadas como diosas absolutas a ser perseguidas porque nos entendían que éramos el emblema del mal? La observación que marcó el rumbo de mi tesis doctoral fue que en nuestra cultura de tradición occidental y católica entendemos la divinidad como un padre, como un esposo, ¿no?, como un hermano, como un hijo, pero es muy difícil conceptualizar a la divinidad en femenino, como una madre, como una esposa, como una hermana o como una hija. Sí que está claro que nosotras en el círculo y en la cultura de la diosa lo hacemos así, pero está muy claro que somos minoría y que tenemos que estar explicando siempre la diosa. ¿Qué diosa? Porque es algo que no es habitual, todo lo contrario. Entonces, si las mujeres y si la sociedad en general no conceptualiza a la divinidad en femenino, ¿cómo podemos las mujeres y las niñas reconocernos en nuestra divinidad? Este es mi punto de partida. ¿Cómo podemos reconocernos en nuestra propia sacralidad? Por el contrario, la imagen con la que hemos tenido que lidiar y con la que nos han identificado
tanto en obras literarias como en obras artísticas y como, ya no en obras artísticas, sino ya en el imaginario cultural, nos han, bueno, pues siempre ligadas al mal, ¿no? Nuestra imagen ha soportado una carga terrible, la maldad, el pecado, la lascivia, la lujuria, ¿no? Y sin embargo, al acercarnos a los grandes relatos que explican el origen mítico de diferentes pueblos, podemos observar que la divinidad siempre fue nombrada en otros tiempos y conceptualizada en femenino en muchísimas culturas, siendo la diosa una imagen que se repite a lo largo y ancho de todo nuestro planeta, con diferentes nombres según la mitología que estudiemos, pero sus atributos y sus representaciones tienen mucho en común. Y cuanto más nos remontamos hacia atrás en el tiempo, más homogéneas son estas cualidades, estos atributos de la diosa. Todas estas imágenes forman parte de una genealogía divina que nos ha sido ocultada durante milenios. Esta cosmovisión sufrió un vuelco completo con la instauración del patriarcado y en paralelo las mujeres dejamos de ser consideradas seres divinos y fuimos vinculadas al mal. El objetivo principal de mi investigación ha sido abordar este proceso, como esta caída, ¿no? Pero de una manera multidisciplinar, a través del legado material que nos brinda la arqueología, a través del estudio de los símbolos y a partir de la narrativa que sustenta este cambio de paradigma. Para ello, dividí mi estudio en 3 capítulos. El primer capítulo se centra en esa época en la que lo sagrado estaba vinculado a lo femenino y en cómo se produce ese cambio de paradigma. Aquí expongo a través de las evidencias arqueológicas la realidad del culto a la diosa. Hemos de remontarnos a las múltiples imágenes de los pueblos del Paleolítico que representan figuras de mujeres desnudas, a menudo gestantes, asociadas a la fertilidad y a la pervivencia del grupo, a la vida, al alimento, y que ponen de manifiesto una forma de adoración antropomórfica centrada en el cuerpo femenino. Hago hincapié en el culto a la diosa que se dio en la vieja Europa, en Creta, en Cataluyuk, pero con el objetivo de centrarme después en la diosa ibera y demostrar que este culto, el culto a la diosa que se da en tierras iberas, forma parte de un todo, de una filosofía general que trasciende las culturas locales y que es común a la mayoría de los pueblos mediterráneos. La intención es evidenciar que no estamos hablando, cuando hablamos de la diosa, de una cosmovisión de culturas ajenas o de culturas remotas, y que aquí, en el levante de la península ibérica, las sociedades antiguas también veneraron a la divinidad femenina. Y sabemos que existió un culto a la divinidad femenina entre los pueblos iberos porque queda atestiguado por la gran cantidad de figuras femeninas representadas tanto en cerámicas pintadas como en terracota, en bronce, que han sido halladas en muchísimos yacimientos. Además, los contextos en los cuales han sido encontradas estas piezas son contextos funerarios o espacios de culto. Lo único es que el gran obstáculo con el que nos damos de cara es la ausencia de textos que nos confirmen el nombre de las diosas adoradas por estos pueblos y que nos hablen de sus prácticas religiosas y de su mitología. No conocemos el nombre de la diosa tal cual se pronunciaba en estas tierras. La iconografía y las imágenes religiosas de los pueblos iberos son el resultado de elementos de origen muy diverso que fueron
reelaborados e integrados en su creación. Y este es el mapa de los pueblos de la península, de los pueblos iberos de la península, donde podemos situar la Contestania, que es donde aparece esta imagen pequeña de la Dama de Elche. Aquí es donde vivo yo vivo cerca de Altea, pero la localidad más conocida es Benidorm. Pues tenemos también Elche, que a nivel arqueológico es donde apareció nuestra Dama. Pero bueno, santuarios hay a lo largo de toda la costa, santuarios en Benidorm, en Villajoyosa, en Alicante, en Guardamar, aunque el gran yacimiento arqueológico está en la Alcudia, en Elche, donde precisamente apareció la Dama. Bien, una vez ya situadas, pasamos a ver las diosas que amamantan. Estas piezas están en el Museo Arqueológico de Alicante, en el MARC. En los yacimientos ibéricos abundan las imágenes de diosas que aparecen amamantando a un bebé, siendo muy numerosas en contextos funerarios o en espacios sagrados dentro de las poblaciones. El culto semita al amamantamiento llega a nuestras costas y aquí se vincula a la Señora de los Astros, a quien se le llama Astro Arché, de quien surgirá la denominada Dea Caelestis, que se venera en Elche, sincretizada con la diosa Tanit. En la necrópolis de la Albufereta, en Alicante, destaca una gran colección de estas imágenes que parecen pertenecer a un mismo mundo simbólico, relacionado con la fecundidad, con la vida tras la muerte, y que establece un paralelismo entre los ciclos sexuales de las mujeres y el ciclo de la vida, de la muerte y del renacimiento. Esta se le llama la diosa nutricia de Alcoy. Alcoy es una localidad de la provincia de Alicante que está en las montañas y está datada en el siglo III antes de nuestra era. Aquí la diosa es la figura central. Sabemos que es la diosa porque está en el centro y porque tiene unas dimensiones más grandes. Lamentablemente la cabeza se ha perdido y si os dais cuenta parece un ave, como una especie de paloma. Había otra que también se ha perdido. Ella aparece acompañada de mujeres y de niños o de niñas y está amamantando entre sus brazos a dos bebés y transmitiéndoles la esencia de su divinidad. Está modelada a mano en una placa de terracota. La divinidad está representada entre músicas y adorantes. Si os fijáis, estas figuras aparecen como con una especie de flautas dobles, y son como de diferentes edades. Hay una más pequeñita, que es la que aparece aquí en la parte más frontal, ¿no? Hay como dos pequeñas. Este conjunto escultórico de terracota se refiere al linaje femenino y está relacionado con la protección, con la descendencia y con la continuidad de la vida. En esta parte también tengo un apartado sobre las damas, bueno, yo prefiero llamarlas señoras, que señora es un apelativo que viene del griego potnia, que me parece que tiene muchísima más dignidad y que nos serviría tanto para hablar de ellas. No sé si sabéis que hay mucha polémica en torno a estas damas, que si son diosas, que si son sacerdotisas. Pues si las llamáramos señoras, nos sirve si son diosas o si son sacerdotisas, porque señora es el nombre de la diosa Potnia, se llamaba a la gran diosa de Creta y a la diosa del Mediterráneo. En fin, bueno, pues estas grandes señoras ocupan también un espacio en la investigación. Empezamos con la señora de Baza. Bien, estas representaciones aparecen en torno al siglo VI-V antes de nuestra era. La señora de Baza está relacionada con la diosa, pero no se tiene claro bajo qué papel, si como diosa como tal
o como sacerdotisa. Se trata de una escultura de una mujer ricamente ataviada, pero esta escultura está hueca por dentro. Era una urna funeraria que contiene los restos de la cremación de una mujer de enorme importancia para su comunidad, que bien pudo haber sido una sacerdotisa. Su postura es estática y se nos muestra sentada en un trono alado con patas de felino, probablemente de león. La señora de Baza actuaría como una gran diosa madre, porque guarda las cenizas y en su mano derecha sostiene un pichón azul, que es la promesa de la vida en el más allá. Para mí es evidente que estamos ante la gran diosa, ¿eh? El trono con alas, el trono con patas de león. El león es un animal de la diosa, pero desde tiempos antiquísimos, desde la diosa de Cataluyuk y pasando por Inanna, por Istar. Y aparte, el sostener en la mano un pichón azul nos está hablando, nos está prometiendo el renacimiento, ¿eh? Las aves son la promesa de vida del más allá. Además, sus pómulos están coloreados y esto nos induce a considerarla una representación de la divinidad, puesto que encontramos también una correspondencia con las imágenes de la diosa que se repiten en la Alcudia de Elche, en la cerámica, en la cual la diosa también aparece con dos arreboles en las mejillas, así como las bailarinas asociadas a la diosa que se pintaban estos círculos de rojo en su honor. La Dama de Elche. La conocida como Dama de Elche suscita idénticas discusiones interpretativas que la señora de Baza, mortal o divina, sacerdotisa o diosa, real o ideal. Sus ojos rasgados y una pequeña asimetría en el rostro le dan un aspecto abstraído y concentrado, que parece que la relaciona con lo mistérico, con lo religioso, ¿no? Con lo divino. Esas ruedas laterales tan llamativas y tan identificativas de la Dama de Elche lleva a varias interpretaciones y aunque en la actualidad se consideran como ruedas protectoras de peinados tipo trenza, yo no puedo dejar de observar en ellas un símbolo del sol. Para mí son ruedas solares, que además veremos ahora que se repiten en otras representaciones de la divinidad. El estudio de los restos del color nos habla de que su manto era rojo y azul egipcio y sus joyas de color dorado. En tierras de Guardamar del Segura, en Alicante, se encuentra el yacimiento de Cabezo Lucero, que ya sufrió en la antigüedad ataques sistemáticos que destrozaron la mayoría de las estatuas vinculadas a la gran diosa de los muertos. Supongo que sabéis que la diosa de Elche se salvó porque la enterraron. Pero en esta diosa de Cabezo Lucero, también llamada la diosa de Guardamar, bueno, no, la dama de Guardamar, yo la llamo la diosa de Guardamar, vemos que a mí me resulta absolutamente preciosa, pero está reconstruida. Aparecieron en 1987 diversos fragmentos que nos permitieron reconstruir la Dama de Guardamar, que parece datar del siglo V antes de nuestra era. Esta señora es un busto femenino también en posición frontal que presenta rodetes laterales similares a los de la Dama de Elche, y también el hecho de que sea un busto la identifica con la Dama de Elche, porque el resto de las damas están representadas en cuerpo entero. Y al igual que la Dama de Elche parece ser una representación de la diosa Ibera. No tan conocida como la Dama de Baza, probablemente debido a su lamentable estado de conservación, es la Dama de la Adormidera de la Alcudia, datada en el siglo IV antes de nuestra era. Se trata de una figura femenina sedente
vestida con un ropaje muy pesado, del cual sobresale una mano en la que sujeta una rama de adormidera. La adormidera es una planta típica mediterránea que está reconocida desde la antigüedad por sus propiedades medicinales y psicotrópicas y que ha sido utilizada en la península desde la prehistoria. Quizás por sus cualidades sedantes se ha relacionado con el ámbito funerario en las culturas ibéricas. De este modo, las diosas, estas señoras que llevaban las adormideras, podrían proporcionarlas en el tránsito a la muerte. Sus sacerdotisas probablemente realizarían tisanas para que el tránsito a la muerte se produjera con menos dolor y el dolor de los vivos y su tristeza fueran calmados. Esta dama sedente de la Alcudia representa una divinidad de la tierra, una divinidad eh, subterránea más que de la tierra, ¿no? Tónica, que se le llama, muy vinculada como a la Perséfone, ¿no? Un tipo de Perséfone se la podría denominar así. En su muñeca lleva también una pulsera con forma de serpiente y la serpiente sabemos que es el símbolo de la regeneración de la vida tras la muerte. Y en Elche, como en el resto de las culturas mediterráneas, la serpiente aparece también vinculada a la gran diosa. Esto por lo que respecta a esta primera imagen. Fijaros en la imagen del centro. Es una de las figuras más emblemáticas del yacimiento de la Alcudia en Alicante. Es un gran busto femenino asociado a la imagen de la diosa Tanit. Probablemente os suene o lo reconozcáis porque hay un busto también de la diosa Tanit muy parecido en Ibiza y en bastante mejor estado de conservación. Este busto presenta dos orificios circulares a ambos costados que parece ser que eran para introducir unos brazos postizos que no se conservan. Probablemente los brazos extendidos hacia adelante disponían de algún tipo de movilidad, dándole a la figura de la diosa una sensación de realismo y de cercanía. Los brazos estarían dispuestos a moverse para recibir entre ellos a la persona difunta. Bustos parecidos se van repitiendo por todo el Mediterráneo, poniendo de manifiesto lo extenso del culto a esa madre de los muertos que acoge a las personas para después regresarlas a la vida. Y por último, los denominados timaterios o pebeteros con forma de cabeza femenina que han sido objeto de numerosos estudios puesto que su origen no está demasiado claro. Voy a coger uno que tengo aquí. Fijaros, qué preciosidad. Esta es una reproducción exacta de una pieza que apareció en el santuario de Benidorm, de la Cala de Benidorm. Se cree que servían para quemar perfumes. Tienen un orificio en la parte de atrás y creemos que podía servir para introducir brasas, realizando así la función de quema perfumes. Estas piezas también se han encontrado dentro de los hogares, no solo en espacios funerarios, con lo cual nos están hablando de que el culto a la diosa estaba profundamente arraigado. Bueno, pues una vez analizada toda la parte arqueológica, me detengo en el mito, en esos relatos de las culturas neolíticas que nos cuentan cómo la diosa ya se va transformando en muchas, ¿no? Cómo pasa de ser omnipresente y omnicentral a existir siempre en relación a un varón. Cuenta Robert Graves en sus maravillosos mitos griegos que Eurínome, la diosa de todas las cosas, surgió desnuda del caos y que al no encontrar nada sólido sobre lo que descansar sus pies, ejecutó una danza y separó el cielo
del mar y acariciando el viento entre sus manos y moviendo, frotando entre sí sus manos, hizo nacer a la serpiente Ofión. Juntos danzaron uno enfrente del otro para calentarse cada vez más convulsivamente, hasta que la gran serpiente cubrió el cuerpo de Eurínome y Eurínome gestó. Entonces se transformó en paloma y puso el huevo universal. Y fue Ofión quien, enroscándose 7 veces alrededor del huevo, lo calentó hasta que el huevo eclosionó. Y de él surgió todo lo que existe: el sol, las estrellas, la luna, los planetas, los ríos, los árboles, los mares, todas las criaturas. El mito de Eurínome es el mito más antiguo de la creación que conocemos en la cultura occidental. Me refiero a todos los mitos prehelénicos. Es el más antiguo que conocemos. Y lo traigo a colación porque quiero poner de relieve la importancia de la serpiente en la cultura de la diosa. La serpiente es la criatura de la diosa. Ella la crea, es su animal divino, uno de los muchos animales vinculados a ella. Cuando estudiamos la mitología, observamos que hay una tensión continua entre Zeus, el dios indoeuropeo, que representa los principios patriarcales, y hay una tensión entre Zeus y los principios de la madre tierra, que en origen y de manera autónoma crea todo lo que existe. Al final, esta tensión se rompe cuando el patriarcado se impone sobre la cultura antigua de la diosa. Y esta ruptura la podemos rastrear y la podemos encontrar en esas narraciones mitológicas que nos hablan de la matanza de serpientes o de monstruos que integran las serpientes en sus cuerpos. Y es que la mitología griega está plagada de héroes masculinos que liberan a la humanidad de los horrores provocados por este tipo de seres monstruosos, la mayoría de los cuales son seres femeninos que además descienden en su genealogía de Gea, que es la misma diosa de la tierra. De la misma forma, el asesinato de la serpiente Pitón en el santuario de Delfos constituye un sacrilegio bélico de primer orden dirigido contra las diosas tónicas o subterráneas, porque cuando se destruye a la gran serpiente Pitón, se socavan los cimientos de estas grandes divinidades. Al matar a Pitón, el hijo de Zeus se hace con el control de uno de los centros oraculares más importantes de toda Grecia. A través del mito demuestro que Medusa fue originariamente una diosa perteneciente al origen, al antiguo orden simbólico, a la que ejecuta sin ninguna piedad Perseo, cuyo nombre es más que evidente. Perseo, si estudiamos su etimología, significa el destructor del orden de la madre. También en esta parte estudio el mito de Ariadna. Con ella pasa algo semejante. Ella es la diosa humanizada, la gran señora del laberinto, a la que los habitantes de Creta ofrendaban vasijas de miel. Teniendo en cuenta que el cuerpo femenino y por supuesto su sexualidad ha sido tan demonizado en los últimos 2000 años, consideré muy importante poner de manifiesto que los cuerpos de las mujeres y nuestra sexualidad estuvieron vinculados a las experiencias mistéricas y religiosas desde periodos tan antiguos como el aurilaciense. Imágenes de las mujeres como fuente creadora de vida se suceden y se identifican claramente con el sexo femenino, que en ocasiones es lo único que se representa. Tenemos documentadas decenas de imágenes paleolíticas de la vulva, ocurriendo
que en algunos casos aparecen al lado de estas vulvas semillas o brotes dibujados junto a ellas. Muchas veces las imágenes de estas vulvas aparecen en las paredes de las cuevas. Hay una cueva asturiana preciosísima que se llama Tito Bustillo y que tiene el denominado camarín de las vulvas, que es un espacio cerrado muy pequeño que se cree que es donde las mujeres iban a parir. Y aquí me parece muy bonito centrarme en las formas sagradas, porque las formas sagradas nos muestran cómo las culturas traducen su fe en estructuras físicas, ya sean zigurats, pirámides, templos megalíticos o paredes de las cuevas. La iconografía cristiana hace lo mismo que todas las culturas y sus símbolos también están regidos por esa geometría que se denomina geometría sagrada, ¿no? Y que consideran que es una metáfora del orden universal y que recurre a figuras geométricas primarias como el triángulo, el cuadrado o el vesicapistis, que constituye una imagen fundamental del misticismo cristiano medieval y que ahora se ha recuperado, ¿no? O se está recuperando. La vesicapistis también fue denominada mandorla, almendra en italiano, y en ocasiones en la imaginería cristiana aparece como una aureola que rodea a Cristo y en ocasiones a su propia madre y que representa la matriz de María. Recordemos que desde el Paleolítico superior la vulva también es representada como una vulva oval, es decir, como una mandorla. Estamos frente a un símbolo profundamente arraigado en la estructura mental humana que actuaría como un portal entre el mundo terrenal y el mundo espiritual y que tendría su origen en la vinculación del sexo femenino con la vida. En el medievo todavía encontramos estas figuras femeninas que con sus vulvas ahuyentan al mal, desde las propias iglesias cristianas. La primera la conocéis seguro porque es la Seila Nagy, irlandesa, pues que la segunda está en Cantabria, en Cervatos, ¿eh? La segunda es de una colegiata española. Siguiendo con el tema de la sexualidad, en esta parte última del primer capítulo me centro en la sexualidad sagrada, a partir del mito de Inanna y de Dumuzi, quienes con su movimiento en el acto sexual, van generando toda la vida en el planeta. En esta parte también desmonto el mito de la prostitución sagrada, que nunca existió. ¿Cómo va a ser una prostitución sagrada? No, son dos términos completamente antagónicos. ¿Existió el sexo sagrado? Claro que sí, como un rito asociado a los misterios de la regeneración de la vida. Y por otro lado, existió la prostitución en los templos, cuando estas prácticas perdieron su sentido original y con la reafirmación del patriarcado, muchos templos consagrados a la diosa fueron convertidos en auténticos prostíbulos. Pero la prostitución sagrada en sí nunca jamás existió. El segundo capítulo se centra en la narrativa judeocristiana, en la cual el dios masculino ya gobierna solo, desterrando así el mito de la pareja divina que prevaleció durante centurias en las religiones de Oriente Próximo. Aunque esto no impide que la huella de la diosa siga viva, pero con una inversión total del orden simbólico que la representaba. Ella ahora mismo aparece identificada como la enemiga de Yahvé y vinculada a los cultos a la naturaleza. Por supuesto, ¿cómo no va a estar vinculada a los cultos a la naturaleza? Lo que ocurre es que los cultos a la naturaleza ahora son considerados impíos. En esta parte del estudio analizo los mitos bíblicos en los que aparecen figuras femeninas que se consolidarán y actuarán durante siglos
como figuras arquetípicas en el pensamiento judeocristiano. Este es el caso de Eva. Si cogemos la palabra Eva, viene de la misma raíz que Yahvé, y su nombre significa madre de todos los seres vivientes. Parece esta figura estar basada en relatos más antiguos del cercano Oriente y relacionada con un tipo de diosa serpentiforme. En Eva encontramos a la diosa despojada de su divinidad, convertida en una especie de semilla del dolor humano, completamente desdibujada, a quien se le echa el muerto del pecado original, del sufrimiento humano, de la muerte. Y las mujeres, como nos repetirán infinitamente desde los púlpitos, somos sus hijas, herederas de ese mal e interpeladas como Evas. También he trabajado la figura de Lilith, pero entiendo que la compañera Rosa Leonor Pedro os habló de ella y no me voy a detener yo. Sin embargo, me parece tan curioso que las dos hayamos escogido la misma imagen para ilustrar nuestras investigaciones, y eso al principio me confundió un poco porque pensé, voy a ir y vamos a llevar las dos la misma imagen, pero luego pensé, pues lo estamos haciendo bien, porque en realidad lo que estamos buscando es la resimbolización, y en este proceso de resimbolización y de volver a significarnos, estas imágenes son absolutamente poderosas y en eso coincidimos. Y me alegro mucho. Bien, seguimos. El opuesto a Eva y a Lilith es María, vinculada a la maternidad, a la bondad, a la compasión. En este capítulo analizo cómo la llamada Madre de Dios y todo lo que representa ha jugado un doble papel respecto a la posición que hemos ocupado las mujeres en la sociedad, ya que por una parte ha sido absolutamente fundamental para conectarnos con lo divino femenino, pero por otra ha fortalecido la autoridad masculina y la subordinación de las mujeres. La imagen de María, muy al contrario que la imagen de la diosa antigua, aparece disociada de la sexualidad, lo cual reafirma la idea moral judeocristiana de que el matrimonio solo es válido, bueno, el sexo, perdón, solo es válido si tiene una finalidad reproductiva. Sin embargo, ese culto a la diosa, tan brutalmente reprimido desde los tiempos de Constantino, encuentra en María ese espacio perfecto para sobrevivir. De esa manera, ella es la heredera de los grandes títulos de la diosa. A ella la llaman de la misma manera, estrella de los mares, rosa mística. Rosa mística es un apelativo de la diosa antigua que heredó María. Puerta del cielo, mansión dorada, lucero de la mañana. Y María va a ser adorada en los mismos enclaves donde anteriormente tuvieron culto las antiguas diosas paganas, revelándose así el culto a lo divino femenino como un continuum. Esta presencia del culto popular a María, lejos de ser una especie de resto supersticioso, o sea, me refiero al culto popular cuando tú viajas, cuando te mueves incluso por diferentes continentes. Hay muchísimos santuarios dedicados a María, en valles, en montañas, pero en México, en Alicante, en Portugal. Está repleto de imágenes asociadas a María y de pequeños enclaves donde la gente se para y se centra en ella. Te subes en un taxi en México y todos tienen la imagen ahí de la Madre, de la Guadalupe. Quiero decir, esta presencia que no muere del culto popular a María, lejos de ser un resto supersticioso, como piensa mucha gente, lo que hace es conectar a las personas con ese acervo profundamente significativo que las religiones monoteístas hicieron todo lo posible por suprimir,
y que son las dimensiones femeninas de lo divino. La última figura que analizo en este capítulo es la de María Magdalena, quien, por situarse en la esfera pública y además poseer una autoridad al margen de la masculina, se encuentra en un espacio negado en la moral cristiana, que no entiende que exista una mujer sin varón que no sea o virgen o prostituta. Y a pesar de que ella fue venerada como predicadora, como apóstola de apóstoles, la historia oficial ha borrado las múltiples facetas de esta figura y la ha reducido a la de una prostituta arrepentida, siempre representada con los pechos al aire. Cuesta muchísimo encontrar una imagen de María Magdalena que respete su dignidad. Estas imágenes os las he puesto para comentaros ahora algo. La identidad de María Magdalena no está clara en absoluto, puesto que ha seguido viva después de muerta, evolucionando con el pasar de los años y muy a pesar de la determinación de la Iglesia por acallar su voz y marginar y menospreciar su figura. Yo en el capítulo que le dedico lo he titulado así: María Magdalena, la meretrización de la diosa. Una meretriz es una prostituta. ¿Cómo se convierte la autoridad femenina y cómo se convierte ese vestigio de lo divino femenino en algo prostituido, ¿no? Este menosprecio hacia la figura de María Magdalena lo podemos encontrar ya en la misma reacción de los apóstoles, especialmente en Pedro, que tiene hacia ella una profunda animadversión. En los textos gnósticos lo podemos comprobar. Por ejemplo, en el Piscis Sophia, Pedro expresa su irritación y dice: Señor, no podemos soportar a esta mujer que nos quita el lugar y que no nos deja hablar a ninguno de nosotros, mientras que ella habla siempre. El temor de María ante la violencia de Pedro se palpa cuando ella hace una interpretación de las palabras de Jesús, pero no se atreve a formularla. Y entonces dice: Señor, a mi mente vienen constantemente preguntas e interpretaciones, pero tengo miedo a Pedro porque me amenaza y odia nuestro sexo. La marginalización a la que es sometida su figura también comienza con Pedro, quien dice en el Evangelio de Tomás: que salga María de entre nosotros, porque las mujeres no son dignas de la vida. Por otra parte, y es a lo que me refería, cómo se cosifica el cuerpo de María Magdalena, cómo se convierte en un objeto de deseo y de rechazo al mismo tiempo, ¿no? Esa lucha, esa represión que tiene que ver con el cuerpo de María Magdalena es otra muestra de la demonización de la sexualidad femenina en la narrativa bíblica y cristiana. Y a todos estas imágenes que se van sucediendo de María Magdalena desnuda, jovencísima, con los pechos al aire, con el pelo tapándose y los ojos hacia arriba, en una mezcla ahí de penitencia y conversión, se le ha llegado a denominar pornografía devota. Sin embargo, a pesar de la victoria institucional, la imagen de María Magdalena es abundante y polisémica, es continua y sumamente compleja, puesto que en ella se van cruzando multitud de discursos: el discurso del Jesús histórico, el de los estudios gnósticos, la sexualidad, la prostitución, su liderazgo o su apostolado, y ahora también el discurso de la diosa. Pero no hay nada de invención en lo que yo digo. En su relación con el Dios cristiano, Jesús, es María Magdalena quien lo llora, quien observa su cuerpo sin vida y quien después lo busca, repitiendo de nuevo el mito de la pareja divina en un claro paralelismo con otras mitologías de la zona. Acordaros de Isis, por ejemplo,
cómo busca el cuerpo de su amado Osiris, ¿no? Y cómo al final lo encuentra. A María Magdalena le pasa lo mismo, pierde a su amado maestro, pero luego lo vuelve a encontrar, aunque luego lo vuelve a perder, igual que Isis con Osiris, e igual es el mito de la pareja divina repitiéndose. Es que tenía que ser así, porque es el mito que se conocía en toda la zona circundante. Bien, la segunda parte del capítulo segundo se centra en aquellas mujeres que transgredieron las normas. Si la anterior parte nos hablaba de esas mujeres que no debíamos ser, ¿no? Eva, Lilith, María Magdalena, las antimodelo, estas ya no son arquetipos, son mujeres reales que no se conformaron con lo que les habían marcado y que tomaron sus propios senderos. En primer lugar, me centro en las profetisas, a las cuales podemos calificar como traductoras del lenguaje divino. Ellas eran un nexo entre los seres mortales y las diosas o los dioses, y escogieron hablar más allá de la esfera privada, desafiando el silenciamiento de las mujeres, y sin embargo su voz acabó siendo normativizada, estructurada y controlada por los propios varones. El segundo grupo de mujeres que hemos escogido es el de las beguinas, mujeres que formaron sus propias comunidades que eran una alternativa al mundo reproductivo y doméstico. Estas mujeres, que también se denominan mulieres religiosae, se establecían en celdas junto a los monasterios, en casas, en grupos de casas o en comunidades dentro de las mismas ciudades. Los beguinatos llegaron a constituir auténticas ciudades de mujeres en las que llegaron a vivir varios centenares de ellas. Muchas encontraron en estos lugares un espacio seguro donde desarrollarse intelectualmente al margen de las autoridades patriarcales. Pero sobre todo, a mí lo que más valoro es que dignificaron al ser humano, porque se dedicaban a enseñar a niños y a niñas pobres, atendían a las personas enfermas y sobre todo consolaban a las personas moribundas. El tercer grupo está formado por aquellas que conocían los cuerpos y contribuían a su sanación a través de métodos ancestrales. Me refiero a las curanderas, a las parteras y a las denominadas brujas. Estas mujeres, que con anterioridad eran miembros absolutamente respetados de sus comunidades, acabaron siendo chivos expiatorios de sociedades que estaban inmersas en profundas crisis. La sabiduría de estas mujeres era una sabiduría empírica, es decir, era una sabiduría experimental que había sido transmitida de madres a hijas. Yo he leído un testimonio de una mujer en el siglo XVII que a través de la orina sabía decir si una mujer estaba embarazada o no, oliendo la orina. O sea, hacía análisis de orina en el siglo XVII con sus propios sentidos. Esto era un conocimiento brutal que había pasado de madres a hijas, de abuelas a nietas, y que el patriarcado lo demolió. ¿Por qué? Bueno, gracias a que persiguieron a estas mujeres, los poderes médicos y los poderes religiosos controlaron ese intrusismo, lo que sentían que era un intrusismo. Por otra parte, las prácticas mágicas relacionadas con el animismo y con los ciclos de la tierra, vestigio de esos antiguos cultos paganos, fueron considerados adoración al diablo. En todos estos casos, las mujeres fueron reprimidas y castigadas, llegando a ser, como sabemos, asesinadas por cientos en horcas y en hogueras en uno de los capítulos más lamentables de nuestra historia. Y estamos ya en el tercer capítulo. Recordemos el título de la investigación: Origen, demonización y pervivencia. Estamos en la pervivencia. El tercer capítulo ya nos sitúa en un presente relativo y estudia las diferentes maneras de acercarnos a lo divino femenino que tenemos las mujeres
y los hombres, pero sobre todo las mujeres hoy por hoy. Aborda cómo, en paralelo a la historia del feminismo, se da también el reclamo de las mujeres a vivir una espiritualidad propia desde un nuevo paradigma. Con los primeros estudios de la Biblia por parte de las mujeres nace la teología feminista, que realiza una reformulación simbólica porque analiza los sesgos patriarcales, androcéntricos y sexistas de la teología tradicional. Daros cuenta que hasta hace nada no nos dejaban acceder a los textos religiosos, no se nos permitía a las mujeres acceder directamente. ¿Qué pasa? Que cuando las mujeres a finales del siglo XIX acceden a los textos considerados sagrados, cuando ellas se forman y se forman en lenguas antiguas y se dan cuenta del timo que nos han hecho, de que nos han timado, saltan todas las alarmas. En primer lugar, las traducciones de la Biblia son completamente androcéntricas. Hay pasajes donde hablan de la divinidad y se traduce directamente en masculino como Dios. Y bueno, los estudios que nacen con las feministas del 19 y que dan lugar a la teología feminista son el origen, el germen de que luego haya mujeres que puedan reventar esa estructura, ¿no? Más allá de la teología feminista que se realiza dentro de las religiones establecidas, en Occidente existe otra corriente que es fundamental para el desarrollo de la cultura de la diosa. Esta corriente se le llama postcristiana. ¿Y qué hace? Busca espacios alternativos desde los cuales trabajar la propia espiritualidad, resimbolizando imágenes de lo femenino. Y esta vertiente entronca directamente con el llamado ecofeminismo, que en su vertiente espiritual está muy ligado al resurgir de la cultura de la diosa. Particularmente interesante para mí es la revisión que el ecofeminismo hace del desarrollo de la ciencia y la tecnología occidental y su papel en la desacralización de la naturaleza, así como su consiguiente deterioro. Con el objetivo de resacralizar la tierra, parte de las mujeres ecofeministas occidentales miran hacia atrás en el tiempo, hacia esas primeras culturas que entendían a la naturaleza como un ente sagrado, como una gran madre. La recuperación de la figura de esta diosa ancestral que se produce en Occidente a partir de los años 70 del siglo XX es básica para desafiar de forma teórica la imagen masculina de lo divino y además nos permite el reconocimiento de la dimensión espiritual en la lucha de las mujeres por su propia simbología. La producción de textos que deriva de todo este rescate de las divinidades femeninas antiguas se denomina teología. Y bueno, una vez llegadas a este punto, abordo algo que vosotras conocéis muy bien, pero que en los círculos académicos se desconoce por completo. La espiritualidad de la diosa tal y como se concibe hoy en día en el contexto europeo, a partir del inestimable trabajo de Cathy Jones y los encuentros de tipo festivo que se realizan en consonancia con los ciclos de la tierra y los círculos de mujeres en torno a lo divino femenino. La celebración del cuerpo, de su propia sabiduría, la necesidad de cooperación para preservar todas las formas de vida, la identificación con la naturaleza o la ética ecocentrada son rasgos que caracterizan a estas nuevas espiritualidades feministas. Al suprimir la parte femenina de la divinidad, a las mujeres se nos niega la posibilidad de trascendencia, el espejo divino en el cual mirarnos, en el cual contemplarnos y a través del cual reconocernos. Y esto daña profundamente nuestra imagen potencial y nuestra imagen real. Durante siglos se nos condujo a mirarnos en María
pero María no es una mujer completa en la que podamos reflejarnos porque únicamente se la representa a través de su faceta maternal. La narrativa que aparece en la mitología establece lo que se espera de nuestras conductas. Por tanto, la degradación de la imagen de la diosa refleja la degradación de nuestra imagen. Es decir, la caída de las mujeres se puede rastrear a través del imaginario de las diferentes narrativas mitológicas que abordan la figura de la diosa. La eliminación de la figura de la diosa es correlativa a la eliminación de las mujeres de la esfera pública y de los puestos de poder. El silenciamiento de la diosa es el silenciamiento de la voz de las mujeres. En el cristianismo, la diosa no existe y las mujeres ya no tenemos autoridad. No nos está permitido hablar en público ni interpretar textos sagrados y no hay lugar para aquella mujer que no esté al cargo de un varón. Tienen que pasar muchos siglos para que las mujeres vuelvan a sentirse dignas de acceder a lo trascendente y muchos más años para que las mujeres se sientan dignas de saberse sagradas. Primero, han de tener la posibilidad de estudiar las escrituras vetadas para ellas durante tantísimo tiempo. Por fin, acceder a la educación negada y desde el conocimiento de las lenguas antiguas acercarse a los textos. Y más tarde, preguntarle al varón arquetípico como ya hiciera Lilith, ¿qué tienes tú que no tenga yo? ¿Por qué tú estás hecho a semejanza de Dios y yo no? ¿Acaso no somos iguales? Que la divinidad solo se represente en masculino sostiene la supremacía del varón y justifica y respalda su lugar en la sociedad. Al calor del movimiento feminista nace la necesidad de reclamar una divinidad femenina a nuestra imagen y semejanza, y no tenemos que inventarla porque está ahí, esperando a través de las brumas del tiempo, hablándonos en el lenguaje de las piedras y de los símbolos. Para recuperar a la mujer sagrada, las mujeres necesitamos dar un vuelco completo a las imágenes de lo femenino, poner en valor actitudes sociales como los cuidados y procesos naturales que durante tanto tiempo han sido vinculados a nosotras y han estado socialmente tan denigrados. Apropiarnos de nuestra propia simbología para contrarrestar la meretrización, la demonización, la silenciación y el olvido. Buscar modelos vinculados a lo divino que no estén únicamente constreñidos a la faceta materna. El ecofeminismo nos permite la proyección de una sociedad basada en la conservación de la armonía con la naturaleza, en la que cualidades humanas como el amor, la compasión o la cooperación son altamente valoradas y en la que las relaciones no sean jerárquicas, sino solidarias. Con la cultura de la diosa recuperamos un imaginario propio, creamos líneas míticas para resimbolizarnos y resimbolizar lo sagrado y buscamos nuestra genealogía sagrada para así poder crear nuestra propia épica. Frente al reino del terror, de los padrinos, que es como Mary Daly llamaba al patriarcado, que legitima el crimen y la destrucción, se alza una figura ancestral que nos invita a mirar hacia el pasado, la figura de la diosa, esa divinidad matrifocal, arcaica, animista y pagana que representa la biofilia, el amor a la vida. Y bueno, esta ha sido la presentación de mi tesis, espero que os haya gustado tanto como a mí me ha gustado compartirla con vosotras. Ahora estoy trabajando a ver si puedo publicar la otra parte, una parte de la tesis la publiqué en el libro de las espiritualidades feministas, pero me falta la otra parte que espero que pronto vea la luz y eso es todo. Os mando un gran abrazo desde estas tierras de la Contestania ibérica y por supuesto estáis todas más que invitadas a venir a recorrer los antiguos santuarios de la diosa Ibera.
Un saludo. Gracias.